A las 4 de la mañana, cuando la mayor parte del mundo dormía, se desarrolló en África Occidental un acontecimiento que sacudiría los titulares internacionales. 57 camiones fueron detenidos en plena noche, su cargamento oculto bajo sacos de falsa ayuda. Lo que los soldados encontraron dentro no era comida, no era medicina, no era auxilio. Era la guerra misma, fusiles, granadas, cohetes, misiles y municiones suficientes para armar a un ejército invasor. No se trataba de una operación pequeña, no era obra de contrabandistas de poca monta. Era una conspiración cuidadosamente organizada, que iba mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. Y en el centro de todo estaba un hombre que tomó la decisión de actuar, el presidente Ibrahim Traoré. Él ordenó la interceptación. Él reveló la verdad. Y al hacerlo, evitó que su nación fuera arrastrada a una guerra civil fabricada. La pregunta para nosotros hoy es simple, pero pesada. ¿Quién estaba detrás de estas armas? ¿Y por qué Burkina Faso fue elegido como objetivo? Fue este solo otro episodio en la larga historia de I would like potencias to welcome all the young people from the 13 regions who are in the room, and those who could not gain access to the room. Si crees que el despertar de África apenas ha comenzado, quédate con nosotros. Esta no es solo otra historia. Puede cambiar la manera en que ves el mundo. En la mañana del 16 de agosto de 2025, las fuerzas de seguridad de Burkina Faso lanzaron una operación que ahora se recuerda como una de las más dramáticas en la historia de la nación. Actuando por orden directa del presidente Ibrahim Traoré, los soldados interceptaron un convoy misterioso que se movía por la región de Canari, cerca de la frontera con Togo. El horario levantó sospechas inmediatas. Porque una columna de camiones, 57 en total, avanzaba por caminos secundarios a las 4 de la mañana, cuando nunca se había programado ningún envío humanitario. Cuando los camiones fueron detenidos y abiertos, el hallazgo dejó atónitos incluso a los comandantes más endurecidos. Ocultas bajo sacos de grano y lonas marcadas como ayuda, había armas de guerra. Los investigadores contaron 25.000 AK-47, 10.000 rifles M16, más de 70.000 granadas, 2.500 lanzacohetes, 400 misiles antiaéreos y 50 toneladas de explosivos. El valor total se estimó en más de $700 millones. Los conductores, confundidos y aterrados, insistieron en que se les había dicho que la carga era maquinaria agrícola. Sin embargo, a medida que los investigadores armaban el rompecabezas, surgía un panorama más oscuro. El convoy había sido deliberadamente preparado para parecer inofensivo, con camiones que partían de distintos puntos y solo se reunían poco antes del cruce fronterizo. Esto no era una coincidencia, era un diseño cuidadoso. Para el presidente Traoré, las implicaciones eran claras. Esto no era contrabando por lucro. Esto era preparación para la guerra dentro de su país. Y con cada hora que pasaba, la pregunta se profundizaba. ¿Qué poder tenían los recursos, la intención y la audacia de introducir tal arsenal en Burkina Faso? El descubrimiento del convoy fue solo el comienzo. Lo que siguió empujó la historia a un nuevo y peligroso capítulo. El presidente Ibrahim Traoré convocó de inmediato una reunión de emergencia con su Consejo de Seguridad. Alrededor de una larga mesa se sentaron generales, ministros y oficiales de inteligencia, cada uno mirando las fotografías de las armas capturadas. La sala permaneció en silencio hasta que uno de ellos habló. Con este arsenal, no solo podrías desestabilizar una ciudad, sino a toda una nación. La respuesta de Traoré fue tranquila pero firme. Él sabía lo que estaba en juego. Había vivido la incertidumbre de los golpes de Estado, años en los que Burkina Faso parecía desgarrarse por fuerzas que no podía controlar. Esta vez, no permitiría que la historia se repitiera. Ordenó una búsqueda a gran escala en los almacenes de Ouagadougou, convencido de que los camiones eran solo una parte de una operación mucho mayor. Las redadas que siguieron confirmaron sus temores. Dentro de instalaciones de almacenamiento ocultas, las fuerzas de seguridad encontraron arsenales de armas esperando ser distribuidos. Las detenciones que vinieron después sacudieron a toda la capital. Exministros, generales retirados, empresarios adinerados e incluso ciudadanos extranjeros. Quedó claro que el complot no era aislado, estaba coordinado y era político. El punto de quiebre llegó cuando un empresario prominente, François Bongo, ya no pudo soportar la presión. Su confesión fue un trueno.
Admitió que se habían celebrado reuniones en el extranjero, en Accra y Abiyán. Nombró a París, nombró a Washington. El plan incluso había recibido un título, Operación Democracia Restaurada. Con esa revelación, la narrativa cambió. Esto ya no era solo una historia de contrabando, era una conspiración internacional, y Traoré sabía que el mundo necesitaba escuchar la verdad. El anuncio llegó rápidamente. El presidente Ibrahim Traoré apareció frente a las cámaras, erguido contra un telón de fondo que dejó atónitos a los espectadores de toda África y más allá. A small West African nation standing its ground against one of the world's largest economies. But how did it come to this? What was actually in Trump's gold and oil proposal that pushed Traoré to take such a bold... clasificados, su voz firme pero aguda. Esto no era solo contrabando. Era un intento de sumir a Burkina Faso en el caos. Estaba diseñado para reemplazar a nuestro gobierno por uno que respondiera a capitales extranjeros, no a nuestro pueblo. La sala estaba llena de reporteros, cada uno luchando por una pregunta. Un corresponsal de CNN preguntó qué países eran responsables. Traoré respondió con cautela. Algunas de estas armas fueron fabricadas en países de la OTAN. La investigación sigue en curso, pero la evidencia es innegable. Desde la BBC llegó otra pregunta. ¿Quiénes son los cerebros? Traoré no vaciló. 17 individuos han sido arrestados hasta ahora. Incluyen exministros y generales. La verdad pronto se sabrá. La audacia de sus palabras electrizó a algunos e indignó a otros. En todo Ouagadougou, ciudadanos comunes se reunieron en las calles, coreando su nombre, agitando banderas y alabando la interceptación como un milagro. Pero más allá de las fronteras de Burkina Faso, crecía la ira. Los gobiernos occidentales, acusados abiertamente, negaron su implicación y pidieron la liberación de sus ciudadanos. Algunos incluso amenazaron con sanciones. Aún así, Traoré permaneció inquebrantable. Esto no es solo un ataque contra Burkina Faso, declaró. Es un ataque contra toda África, y África responderá unida. Ese desafío convirtió la crisis en algo más grande que un drama nacional. Se convirtió en un momento continental. Y el mundo se vio obligado a mirar. Los arrestos y revelaciones desencadenaron una reacción inmediata dentro de Burkina Faso. Para los ciudadanos comunes, el descubrimiento del convoy de armas fue aterrador, pero también extrañamente tranquilizador. Aterrador porque confirmaba su miedo más profundo, que fuerzas poderosas estaban conspirando activamente para arrastrar a su país a la guerra. Tranquilizador porque, por una vez, esos planes habían sido expuestos y detenidos antes de que se disparara el primer tiro. Los mercados zumbaban de conversación. Taxistas, maestros y agricultores no hablaban de otra cosa. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, dándose cuenta de lo cerca que habían estado sus familias de ser atrapadas en un derramamiento de sangre. Los estudiantes universitarios organizaron vigilias en la capital, encendiendo velas no solo por quienes podrían haber muerto, sino también por los soldados que habían arriesgado todo para interceptar los camiones. Políticamente, las repercusiones fueron igual de dramáticas. Antiguos funcionarios se sentaban ahora en salas de interrogatorio, acusados de traición. Algunos suplicaban inocencia, otros se derrumbaban en lágrimas, mientras unos pocos admitían abiertamente su papel. El público observaba los juicios transmitidos en la televisión estatal, viendo cómo su confianza en la vieja élite política se desmoronaba. Para el presidente Ibrahim Traoré, este momento redefinió su posición en casa. El apoyo a su liderazgo se disparó. La gente lo veía no como a otro joven oficial que tomó el poder, sino como a un protector que se había interpuesto entre ellos y el desastre. El descubrimiento de las armas le dio una legitimidad que ninguna elección ni aprobación extranjera podría haber proporcionado. Pero las consecuencias no fueron solo políticas, fueron culturales. Por primera vez en décadas, los ciudadanos burkineses sintieron que sus voces importaban. Creyeron que la unidad los había salvado y que la unidad podía llevarlos más lejos. En los días que siguieron, la historia de los 57 camiones se transformó en algo más grande que una investigación. Se convirtió en un punto de inflexión nacional. El 17 de agosto, el presidente Ibrahim Traoré se presentó ante decenas de miles en la Plaza de la Independencia. Familias, estudiantes y ancianos llenaron la plaza, muchos ondeando banderas, otros llorando abiertamente. Las palabras del presidente transmitían tanto alivio como determinación.
Detuvimos a quienes querían enfrentarnos entre nosotros. Esta no es solo nuestra victoria. Esta es la victoria de África. La multitud estalló. Las mujeres ulularon de alegría, los jóvenes golpearon tambores y los ancianos susurraron oraciones de gratitud. En ese momento, el miedo a la guerra civil se disolvió. I would like to welcome all the young people from the 13 regions who are in the room and those who could not gain access to the room. De identidad. Traoré entonces hizo una promesa que resonó mucho más allá de Ouagadougou. Las armas capturadas no serían almacenadas como trofeos de guerra. Serían fundidas, su acero transformado en campanas escolares, equipos hospitalarios y canales de riego. Las herramientas de la muerte, declaró, se convertirán en herramientas de la vida. Fue un acto simbólico, pero que habló profundamente a un pueblo que había soportado décadas de pobreza y violencia. Los ciudadanos vieron no solo a un líder que exponía conspiraciones, sino a uno que podía transformar la crisis en esperanza. It was a moment of national pride, a symbolic reclaiming of control over wealth long seen as exploited by outsiders. Across Africa, social media erupted under the hashtag. Había alcanzado niveles sin precedentes. Por primera vez en generaciones, los ciudadanos burkineses sintieron que la historia no se escribía sobre ellos, sino por ellos. Su tierra, su dignidad y su futuro ya no eran negociables. Más allá de Burkina Faso, las revelaciones provocaron ondas en todo el mundo. Los medios occidentales se movieron rápidamente para cubrir la crisis en desarrollo. CNN describió las incautaciones como una escalada dramática en la lucha de África contra la injerencia extranjera. La BBC cuestionó cómo un arsenal tan vasto pudo cruzar fronteras sin ser detectado. Al Jazeera lo enmarcó como parte de un patrón más amplio de desestabilización en el Sahel. En Washington, los funcionarios enfrentaron preguntas incómodas. Si las armas con números de serie de la OTAN realmente habían sido rastreadas hasta el convoy, ¿qué papel, si es que alguno, jugaron los aliados estadounidenses? Algunos comentaristas en programas de opinión de Estados Unidos descartaron las acusaciones de Traoré como teatro político. Otros, más cautelosos, advirtieron que ignorarlas por completo podría resultar costoso. El público estadounidense, especialmente aquellos mayores de 40 que habían vivido Vietnam, Irak y Afganistán, no pudo evitar sentir una sensación de déjà vu. Una vez más, el espectro del cambio de régimen y las operaciones encubiertas se susurraba. Mientras tanto, Rusia aplaudió abiertamente las acciones de Traoré, calificándolas de legítima defensa contra el imperialismo. China prometió donar tecnología de seguridad. Turquía declaró que la seguridad de África es nuestra seguridad. Nicolás Maduro de Venezuela fue más allá, comparando a Traoré con Simón Bolívar. Atrapado entre aplausos e indignación, el episodio planteó preguntas que iban mucho más allá de África. Estaba el mundo presenciando el inicio de una nueva división geopolítica, una en la que líderes como Traoré se posicionaban como voces de resistencia contra viejas estructuras de poder. ¿O era esto simplemente otro choque en la larga sombra de la historia poscolonial? Para Estados Unidos, el desafío era claro. Entonces, ¿cómo debía responder Washington cuando se le acusaba de respaldar conspiraciones en África? Negar, confrontar o guardar silencio. A medida que el debate internacional se intensificaba, los estadounidenses comunes empezaron a opinar. En redes sociales y foros comunitarios, muchos hicieron preguntas directas. ¿Por qué siempre se nos acusa de entrometernos en el extranjero?, escribió un veterano de Vietnam. Otro, recordando Irak, dijo: se nos dijo que llevábamos democracia, pero solo dejamos caos. Estamos repitiendo los mismos errores en África. Estas voces reflejaban una inquietud más amplia, estadounidenses cansados de los enredos exteriores, pero incómodos ante la idea de abandonar regiones donde la inestabilidad podría expandirse. Para África, sin embargo, el simbolismo era claro. Traoré se había presentado ante su pueblo y el mundo, y declaró que Burkina Faso no se inclinaría. Ese mensaje resonó no solo en el Sahel, sino en todo el continente. Líderes en Malí, Níger y Guinea expresaron en silencio su solidaridad, insinuando que amenazas similares se cernían sobre sus propias naciones. En las capitales globales, los diplomáticos se apresuraban a reevaluar alianzas, reconociendo que el equilibrio de influencia en África estaba cambiando. Los gobiernos occidentales enfrentaban un dilema: presionar más con sanciones, arriesgaba confirmar las acusaciones de neocolonialismo.
Retroceder arriesgaba perder terreno frente a potencias rivales que se apresuraban a ofrecer apoyo sin condiciones. Cualquiera de los dos caminos traía consecuencias. The details of the proposal rejected by President Ibrahim Traoré remain shrouded in secrecy, but enough has emerged to sketch a picture of its scale and why it stirred controversy long before. Líder desafiante, o se estaba convirtiendo en el rostro de un despertar mayor. Y si lo era, ¿qué significaba eso para el orden establecido de la política global? Las respuestas seguían siendo inciertas, pero un hecho era innegable. La historia de Burkina Faso había escapado de sus fronteras y entrado en la conciencia del mundo. Justo cuando parecía que el polvo se asentaba, los investigadores descubrieron un giro que lo cambiaría todo. Ocultos entre los portátiles incautados y los teléfonos encriptados, había un conjunto de documentos que revelaban que la conspiración iba mucho más allá de Burkina Faso. Esto no era simplemente un intento de derrocar a un gobierno, era parte de un plan regional. Según los archivos, se habían elaborado planes similares para Malí, Níger e incluso Nigeria. Cada estrategia seguía la misma fórmula: crear pánico mediante atentados terroristas fabricados, explotar el miedo para movilizar la oposición, y luego lanzar golpes de Estado respaldados por patrocinadores extranjeros. Las armas incautadas en Burkina Faso eran solo la primera ola, una prueba antes de desatar el caos en todo el Sahel. Los documentos eran escalofriantemente específicos, incluían listas de ministros ya elegidos para un nuevo gobierno, completas con agendas políticas diseñadas para volver a atar a los países a la órbita de las capitales occidentales. La arrogancia era asombrosa. Planificadores extranjeros habían dividido los ministerios africanos como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Cuando el presidente Ibrahim Traoré reveló estos hallazgos en una segunda conferencia de prensa, sus palabras llevaban una certeza feroz. «Ya escribieron nuestro futuro en papel», declaró. Pero olvidaron una cosa. Esta tierra no es suya, pertenece a nuestro pueblo. En ese momento, el complot dejó de ser solo una crisis nacional. Se convirtió en prueba de que África misma estaba bajo ataque coordinado. La segunda revelación llegó con un impacto aún mayor. Entre los arrestados había individuos que portaban pasaportes diplomáticos, 3 ciudadanos franceses, 2 británicos, 1 estadounidense y 2 israelíes. Sin embargo, ninguno de ellos era diplomático real. Eran agentes protegidos bajo la cobertura de la inmunidad, sorprendidos en el acto de orquestar un complot contra un Estado soberano. Los arrestos encendieron una tormenta diplomática. Los gobiernos occidentales exigieron su liberación, calificando las detenciones de ilegales. Pero Traoré no cedió. Sus palabras fueron desafiantes. Un pasaporte no otorga el derecho de cometer crímenes en nuestra tierra. Para muchos africanos, fue la primera vez que vieron a un líder negarse a ser intimidado por el peso de las potencias extranjeras. El juicio que siguió se desarrolló como un drama para toda la nación. Los ciudadanos llenaron las salas de los tribunales, exigiendo justicia. Algunos de los acusados se derrumbaron en lágrimas, otros suplicaron perdón, mientras sus abogados luchaban contra pruebas abrumadoras, transferencias bancarias, grabaciones de vigilancia y conversaciones registradas. Para el público burkinés, fue la confirmación de que la traición había llegado a los niveles más altos y de que fuerzas externas realmente habían conspirado para quebrar a su nación. Lo que podría haber sido un momento de debilidad, en cambio, elevó la estatura de Traoré. Ya no era solo un presidente luchando por sobrevivir. Se convirtió en un símbolo. Para su pueblo, se erguía como un guardián de la soberanía. Para el mundo en general, surgió como la encarnación de la negativa de África a arrodillarse. Al final, lo que comenzó como la interceptación de unos camiones a medianoche, se convirtió en algo mucho más grande, un momento de renacimiento para una nación. Burkina Faso no descendió en el caos. En cambio, se levantó con un renovado sentido de dignidad. Las armas incautadas, antes símbolos de muerte, fueron fundidas y transformadas en campanas para escuelas, herramientas para hospitales y acero para canales de riego. Para el pueblo, esta transformación fue más que simbólica. Fue la prueba de que su sufrimiento podía convertirse en esperanza. De pie ante su pueblo, el presidente Ibrahim Traoré declaró con convicción inquebrantable: «No pediremos permiso para ser libres. Nos hemos levantado para reclamarlo». Sus palabras llevaban el peso de generaciones, resonando por las calles de Ouagadougou y en la conciencia de África.
Para muchos, se sintió como el comienzo de un nuevo capítulo no solo para Burkina Faso, sino para un continente largamente ensombrecido por manos extranjeras. El pueblo se vio a sí mismo no como peones, sino como autores de su destino. Si el espíritu de Ibrahim Traoré toca tu corazón, comparte esta historia. Suscríbete para unirte al viaje de una África que ya no se inclinará. Dios bendiga a África.